Seguiremos trabajando para avanzar en el nuevo sistema que permita contar con toda la información necesaria para postular a la educación superior. Bien, espero que haya quedado suficientemente claro con ese video. Déjenme seguir ahora, vuelvo a la presentación. Y pasemos ahora de lleno a la admisión universitaria. Esta parte es muy breve, pero también es importante aclarar a todos quienes nos están siguiendo cuáles son los cambios que en esta nueva institucionalidad se han aprobado, no solamente respecto de la PSU, sino también respecto del acceso a las universidades. Y aquí voy a comunicarles cambios que fueron aprobados el año pasado y que fueron informados en marzo de este año. En primer lugar, esto ya es conocido, la PSU se acaba, y es reemplazada por una prueba que va a medir esencialmente competencias. La PSU medía contenidos, queremos una prueba que mida, al menos en sus versiones obligatorias, fundamentalmente competencias. Ahora bien, eso va a ocurrir en 2022, para la admisión 2023. Y entre medio vamos a aplicar una prueba de transición que va a ir considerando de a poco este nuevo tipo de preguntas, pero que además considera una reducción importante de contenidos, de tal manera que en las pruebas obligatorias va a haber una reducción en el número de preguntas, desde 80 a 65. En las pruebas selectivas no hay mayores cambios, al menos en esta prueba de transición. Leonor se va a referir con mucho mayor profundidad respecto a estos cambios. Yo solamente quiero decir, y lo dije hoy día también en un medio, que estos cambios obedecen a un sinnúmero de informes, de estudios, de recomendaciones que distintos actores, entre ellos, por cierto, expertos, hicieron respecto de la PSU. De tal manera que a esta nueva institucionalidad, a esta subsecretaría y a este comité se les hizo evidente que era absolutamente necesario e indispensable hacer este cambio y este reemplazo de la PSU. Adicionalmente, quiero mencionar muy rápidamente otros cambios que se acordaron y se aprobaron y que afectan el ingreso a las universidades. En primer lugar, se decidió aumentar el porcentaje de admisión especial. ¿Qué significa la admisión especial? A ver, cuando uno postula a una universidad que está adscrita a este sistema de acceso, uno normalmente entra a través de la postulación centralizada. Uno postula, tienes 10 alternativas, y para efectos de ser aceptado, tú tienes que cumplir con los requisitos que cada carrera establece. En el caso de, supongamos, ingeniería comercial en la Chile, hay una ponderación que se le da al puntaje de la prueba, al NEM y al ranking. Y en función de cuáles sean tus puntajes, podrás ver si superas o no ese puntaje de corte y finalmente quedas aceptado. Ahora bien, hay también un porcentaje de admisión especial que responde a la valoración que se hace de alumnos que tienen trayectorias diversas o talentos distintos y que no necesariamente cumplen con los requisitos que se establecen para el grueso de los alumnos. Dado que se valora y de verdad constituye un aporte en la sala de clases la diversidad, es que el comité decidió aumentar este porcentaje de admisión especial, desde un 15 a un 20% y a un 25% en el caso de universidades ubicadas en regiones extremas. Y dos cosas adicionales que se aprobaron fue que se permite, a contar de este proceso, que el 10% mejor del colegio, independientemente del puntaje que obtenga, pueda postular centralizadamente. Hasta el año pasado, si un alumno no obtenía 450 puntos ponderados entre la PSU de lenguaje y la de matemáticas, no podía postular centralizadamente. No podía, quedaba bloqueado por el sistema. Nosotros decidimos, de manera de promover la equidad y reconociendo que los alumnos que se encuentran en el 10% mejor de su generación son buenos alumnos, otra cosa es que no hayan podido preparar de buena manera la prueba o en sus colegios no lo hayan preparado bien, pero reconociendo eso es que vamos a permitir que ellos puedan postular. Y hay un número no menor de estudiantes que, aunque ustedes no lo crean, perteneciendo al 10% mejor de su generación, no obtenían los 450 puntos. Y por último, y esto probablemente lo que más se ha conocido, es que acordamos rebajar
la ponderación mínima obligatoria que se le da al puntaje de la PSU, en este caso a la prueba de transición. ¿Qué significa esto? Que hasta el año pasado, en cualquier carrera, en cualquier universidad adscrita, si uno postulaba centralizadamente, el peso que se le daba en esa ponderación al puntaje de la prueba era de a lo menos un 50%. A lo menos un 50% de la prueba y el resto, evidentemente, entre el NEM y el ranking. Había universidades que podían ponderar un 60% de la prueba, un 70% o incluso un 80%. ¿Qué es lo que nosotros acordamos? Dijimos, ¿sabes qué? Dada la diversidad que existe hoy día en nuestro país, digamos, dado que hoy día el acceso a las universidades ya no es algo estrictamente selectivo, dado que además hay universidades que tienen un perfil de ingreso distinto, demos la opción a que la universidad pueda rebajar esta ponderación, de manera tal de que si la universidad o la carrera así lo estima conveniente, pueda darle más peso al NEM y al ranking. Y por eso les permitimos hacerlo. No significa que necesariamente lo vayan a hacer. En el caso de la FEN no sé si exactamente lo habrá hecho, pero sí sé que en algunas instituciones lo tomaron y redujeron el peso mínimo que se le dio a los puntajes de la prueba. Ahora bien, esto aparecía en el video. Adicionalmente, dado este contexto tan especial, tan anómalo, es que también hemos tenido hemos tomado medidas relacionadas con los jóvenes de cuarto medio, que por supuesto están enfrentando un año extremadamente complejo. Entonces, adicionalmente a los contenidos, al ajuste de contenidos que se hizo al pasar de la PSU a la prueba de transición, es que ajustamos también de forma excepcional y adicional los contenidos de cuarto medio que se van a preguntar en la prueba, de forma tal de que queden solamente aquellos que son estrictamente indispensables, pero han sido reducidos a su mínima expresión. Hemos publicado ensayos y preguntas del nuevo tipo junto con el DEMRE, por cierto, y también mantenemos un convenio abierto con 2 preuniversitarios. Ahí aparecen 3, pero los que están abiertos todavía para matrícula son 2. Y eso se mantiene, y el llamado que hago es que aquellos jóvenes interesados no dejen de aprovechar esa oportunidad. En cuanto al calendario, también un llamado que hago urgente es que este viernes 21 se acaba el plazo para inscribirse en la prueba de transición. Ese trámite se hace a través de la página que vieron recientemente, acceso.mineduc.cl, y debo recordar para estos efectos que todos los alumnos de cuarto medio, egresados de colegios municipales, particulares subvencionados o de servicios locales de educación, están eximidos del pago del arancel de la prueba de transición. Así que, e incluso para aquellos jóvenes de colegios particulares pagados, en la medida en que puedan demostrar al CUNAEP una condición de vulnerabilidad, también podrían ser eventualmente eximidos de este pago. Un par de aclaraciones simplemente para ya terminar, y que ha sido tema contingente, y finalmente dejar el calendario de lo que viene hacia adelante. Es que, a ver, en los últimos años los puntajes de la prueba, los puntajes de la PSU, eran válidos por 2 años. Me servían para postular el año en que yo rendía la prueba y también para el proceso siguiente. Nosotros como comité hemos querido mantener eso. Y por lo tanto, si un alumno, si un joven rindió la PSU el año pasado, puede usar ese puntaje para postular para el proceso de admisión 2021. Efectivamente lo puede hacer. El sustento de eso es que la validez de la prueba rendida es de 2 años. La validez de la prueba rendida. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que un alumno el año pasado se inscribió para dar la prueba de historia y finalmente, por lo que todos conocen, digamos, no pudo rendir esa prueba? Y quiere usar los puntajes para postular este año, y la carrera a la cual quiere postular le exige un puntaje en historia. Bueno, ese alumno puede hacer uso de sus puntajes del año pasado, de matemática y lenguaje, pero si necesita un puntaje en historia, va a tener que inscribirse para rendir esa prueba. Esa inscripción va a ser gratuita, no va a tener costo, pero insisto, si necesita un puntaje de historia, va a tener que rendirse porque el año pasado no hubo prueba de historia, no se aplicó, y por lo tanto no podemos replicar ese puntaje para este año. Y por último, respecto del NEM, también, que ha sido una pregunta frecuente, se nos ha dicho en reiteradas ocasiones, ¿por qué el NEM este año simplemente
no lo calculan mejor como el promedio de las notas de primero, segundo y tercero medio, y sacan las de cuarto medio. ¿Para qué se enredan si cuarto medio están ahí? Algunos le han hecho evaluaciones, otros no, algunos han vuelto a clases, pero son los menos, en fin. Bueno, aquí lo que yo quiero transmitirles a ustedes jóvenes es que históricamente y estadísticamente las notas de cuarto medio permiten subir el NEM. Y probablemente todos quienes han pasado por la enseñanza media pueden remontarse y darse cuenta de que efectivamente el promedio de cuarto medio les permitió subir su promedio de enseñanza media. Estadísticamente, el promedio de cuarto medio es superior al de tercero, el de tercero es superior al de segundo, y el de segundo es superior al de primero. ¿Por qué ocurre eso? No es del caso analizar, pero me imagino que hay diversos factores, entre ellos la madurez que alcanza un joven. Pues bien, como no queremos perjudicar a los jóvenes, y sobre todo en un año tan complejo como este, es que queremos que tengan notas de cuarto medio. Si nosotros calculáramos el NEM solamente con las notas hasta tercero medio, nos estaríamos perjudicando en comparación con jóvenes egresados en generaciones anteriores. Y dado que finalmente todos van a competir, es que no queremos, como digo, insisto, perjudicarlos. Y por eso esperaremos que finalmente se pongan notas para este año y de esa manera poder incluirlas dentro del cálculo del NEM. Por último, y esta es la última diapositiva, muestro ahí el calendario de fechas que se vienen de cara a lo que es la aplicación y después el proceso de publicación de resultados y de postulación. Un solo alcance me gustaría hacer para cerrar y que está relacionado con la contingencia que estamos viviendo. Nosotros ya constituimos junto con el DEMRE una mesa de trabajo con el Ministerio de Interior y el Ministerio de Salud para efectos de desarrollar y elaborar todos los protocolos que sean requeridos y que permitan garantizar la seguridad en la aplicación de las pruebas. Entendemos que estamos en un contexto muy difícil, muy complejo, y por supuesto, respaldados por las decisiones que vayamos tomando con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, nos vamos a encontrar en mucho mejor pie para que este proceso pueda ser desarrollado de la mejor manera posible. Y finalmente, antes de dar la palabra a Leonor, quiero simplemente terminar diciendo que en este proceso, que de nuevo, digamos, evidentemente es complejo, nosotros queríamos trabajar con aquella institución que mayor garantías de, no solamente de seriedad, sino que de llegar a buen puerto, nos pudiera dar. Y evidentemente no había nadie más indicado para ello que la institución que goza de prestigio y de una enorme experiencia en este asunto. Y ese es el DEMRE de la Universidad de Chile. Así que por eso estamos trabajando codo a codo con ellos y por supuesto muy contentos. Muchas gracias. Leonor. Parece que Leonor tiene algunos problemas. Sí, no. Ahí sí. No sé si Ahí sí te vemos y te escuchamos. Está silenciada, Leonor. ¿Está funcionando ahora? Ahí sí, ahí te escuchamos bien y te vemos bien. Muchas gracias. Hola, mucho gusto de estar aquí. Gracias a la Facultad de Economía y Negocios por la invitación y a la Subsecretaría de Educación Superior con la que hemos estado trabajando todo este tiempo y organizando, participando en múltiples charlas del Ministerio y también del DEMRE. Tenemos nuestro canal también de YouTube y hacemos charlas para explicar de qué se tratan los cambios y dar tranquilidad, ojalá, a los estudiantes, que suficientes incertidumbres tenemos y motivos de preocupación como para agregarle más con esto. Y ahí es importante comentarles que respecto a los cambios, son cambios muy importantes, muy profundos, que son muy positivos en el sentido que buscan mayor justicia, mayor equidad, corresponden a anhelos de mucha gente y de mucho tiempo. Teníamos un sistema que se quedó atrás, que fue un sistema ideado cuando Chile era muy distinto, era particularmente distinto desde el punto de vista de la educación superior, tanto de quienes acceden a ella y también de las
las instituciones que participan en ella. Las universidades que habían cuando se creó la PSU era un conjunto mucho más pequeño y más parecido de lo que tenemos hoy día. Hoy día tenemos diversidad y la celebramos, estamos contentos con eso. Pero estos cambios que son profundos, son muy importantes, son largamente buscados, son cambios que no pueden ser radicales, sobre todo, o sea, son bien radicales en realidad, pero son progresivos, son pasos pequeños. Entonces, hay gente que encuentra que es muy poco lo que se ha cambiado, porque efectivamente es poco lo que cambia en este proceso, pero no puede ser más rápido. Y hay otros que están muy nerviosos por el cambio y piensan que no ha habido suficiente información. Y por eso estamos informando para quitar esa angustia y mostrar que los cambios, siendo profundos, siendo importantes, porque es un camino de cambio, un camino que va a ir progresando y va a ir aumentando también su espectro, no solamente lo que cambia ahora, es un camino que parte de a poco y que no debería poner nervioso a nadie. No es algo que requiera de preparación, ¿no? O mucha preparación. Con lo que hay hasta ahora, más esto que estamos contando y lo que hemos publicado, debería ser suficiente. Ojalá pudiéramos hacer más, pero es difícil que podamos hacer más modelos, por ejemplo, que es algo que piden en general los estudiantes, más modelos de prueba, pero es muy difícil que nosotros podamos hacer más modelos y les voy a explicar por qué con lo que hay realmente podrían prepararse muy bien. Los cambios siguen el mismo espíritu de estos otros cambios al sistema, en las reglas del juego, y son los principios que ya mencionó el subsecretario, de mayor equidad, mayor diversidad, mayor flexibilidad. Eso es totalmente consistente con los cambios que se están haciendo en las pruebas. El cambio para este año en las pruebas se refiere solo a las pruebas obligatorias. En el caso de las pruebas electivas, el único cambio que hay son mínimos y tienen que ver con los ajustes que hay que hacer constantemente al currículum, porque el currículum va cambiando y las pruebas tienen que acomodarse a ese cambio del currículum escolar. En el caso de las pruebas electivas, eso es todo el cambio que hay. Pero en el caso de las pruebas obligatorias, los cambios son más profundos. En primer lugar, esta reducción tan importante de contenido tiene que ver con una injusticia que es asociada a la PSU y que es una injusticia que está advertida por todos los estándares de evaluación, que tiene que ver con que uno nunca debe preguntarle algo a alguien que no tuvo la oportunidad de aprender eso. Y la PSU se definía como una prueba que evaluaba contenidos curriculares. Por ejemplo, la PSU de matemáticas se definía con 80 contenidos mínimos obligatorios. Y eso es mucho. Y si sabemos que en Chile las oportunidades educacionales son disímiles, no son homogéneas, son distintas. Sabemos que hay gente que no tuvo la oportunidad de aprender esos contenidos que estaban en nuestros temarios y que nosotros estábamos obligados a preguntar. No se podían preguntar los 80 porque eran 75 preguntas. Pero estábamos de algún modo obligados a respetar ese acuerdo y preguntar cualquiera de esos 80 contenidos mínimos obligatorios. Eso cambió y es el resultado de un trabajo de 4 años. Con la unidad de currículum del Ministerio fuimos reduciendo esos contenidos, concentrándonos en aquellos que son centrales a la disciplina, que es lo más importante en la disciplina, pero también que tengamos una alta probabilidad que todos hayan sido expuestos a esos contenidos, que se los hayan enseñado. Porque al preguntarle a alguien algo que nunca se lo enseñaron, que no tuvo la oportunidad de aprender, estamos cometiendo una injusticia severa. En segundo lugar, al tener menos contenido y contenidos más básicos, más centrales, que todo el mundo tuvo la oportunidad de aprender,
podemos preguntarle algo muy importante para predecir cómo le va a ir en la universidad, que es no solo si recuerda el contenido, sino que sepa hacer hartas cosas con ello, que lo sepa aplicar, que sepa resolver problemas, que sepa resolver problemas en contextos diversos, no solamente como lo aprendió o el ejemplo que estaba en el texto escolar, que no, que reconozca el problema y que lo aplique, que aplique sus conocimientos a un problema que se vea distinto porque es otro contexto, pero de que tiene el mismo fondo que otros problemas con los cuales le enseñaron. Por ejemplo, en esto de evaluar competencia y evaluar este saber hacer, no solamente saber el contenido, sino que saber hacer, nosotros partimos de una premisa, que es una premisa que es bien profunda, bien importante desde el punto de vista de cómo nos acercamos a los postulantes o cómo las pruebas se adaptan a la nueva situación, ¿no? Por ejemplo, para las nuevas preguntas de la prueba de comprensión lectora, que ya les explico qué diferencia hay con la prueba de lenguaje. Lo primero que dijimos es, no es cierto que los jóvenes no lean. Leen mucho, uno los ve usando los teléfonos más para leer y textear que para hablar. Solo que no leen exactamente aquello que uno entiende por lectura en un ambiente académico, que también es importante, pero lo primero a reconocer es que no se trata de gente que no lee, se trata de gente que lee, pero lee otras cosas. Entonces, en la selección de textos, partimos buscando textos genuinos, textos que realmente tengan alguna probabilidad de que los jóvenes se topen con esos textos, que sean textos que necesitan entender en su vida, ¿no? Entonces, las pruebas, lo que estamos mostrando es que queremos con las pruebas acercarnos a la realidad escolar, la realidad de las y los jóvenes, a la realidad del mundo actual. Eso es lo que estamos haciendo, no que tengan que adaptarse a unas pruebas que se crearon hace mucho tiempo atrás, sino que pruebas que evolucionan y que se adaptan a la realidad actual. En matemática, por ejemplo, cuando el 7 de mayo empezamos a publicar una serie de ejemplos de preguntas del nuevo tipo, la primera pregunta que pusimos, el primer ejemplo de pregunta, es uno de una deportista, dice, Ana entrena de lunes a viernes 1 hora y media, no me acuerdo, todos los días entrenaba la misma cantidad de tiempo, pero leyó que para estar en un buen estado físico necesita entrenar 6 días a la semana y el promedio diario sobre los 6 días debe ser tal. Entonces se le pregunta, ¿cuánto necesita Ana entrenar el sábado para que su promedio de los 6 días sea el adecuado? Y esa es una pregunta que todos ustedes saben resolver, porque todos han tenido que sacar la cuenta que nota necesito en la prueba final para que mi promedio del ramo sea este. Todos han cuadrado promedio. Es cierto que esa pregunta se puede resolver con una ecuación, con un poquito de álgebra, sale muy rápido, muy elegante, pero no es la única manera. Entonces, nosotros publicamos también resoluciones de las preguntas y nos esforzamos por poner más de una resolución. Y la segunda resolución tiene que ser una sin álgebra, una con un dibujito, una como probablemente lo han resuelto, y lo han resuelto de montones de otras maneras. Lo han resuelto con ensayo y error, tratando de calzar, que si se quedaron muchos, se quedaron cortos, se pasaron de largo, etcétera. Seguro que lo saben. Y eso es hacer matemática. Entonces también el mensaje es, mire, tú haces matemática todos los días, de 1000 maneras, solo que no la reconoce como la matemática formal o académica, pero vale, es muy importante saber resolver problemas matemáticos, porque son problemas matemáticos, ingeniándoselas con lo que se pueda. Y eso lo valoramos y las pruebas queremos que lo valoren. Por ahora el cambio es gradual, pero igual vamos a apurar el paso porque en 2 años más vamos a tener 2 pruebas de matemática.
las pruebas van a ser completamente nuevas, o sea, las pruebas van a ser todas que evalúan saber y saber hacer, ambas cosas, ¿verdad? Contenido más básico, la prueba obligatoria en matemáticas en 2 años más va a tener contenido solo hasta segundo medio, pero sí parten en séptimo, bueno, ya estamos partiendo en séptimo, y sí pedimos que resuelvan problemas, que modelen, que tengan las habilidades que promueve el currículo. Entonces, es un cambio muy profundo, un cambio muy positivo, un cambio de ponerse a tono con el mundo que vivimos, que parte de a poco y que no hay que tener angustia sobre que sea algo muy distinto y que no sea suficiente un modelo. Nosotros publicamos todos los años los modelos, los publicamos en PDF que se pueden descargar para quien no puede estar conectado en línea resolviendo preguntas, resolviendo un modelo de prueba. Y también publicamos pues, en PDF las resoluciones y también lo tenemos en línea de manera que alguien puede contestarlo en línea y sale un resultado, sale una estimación de puntaje como un ensayo. Pero aunque yo sé que están pidiendo en las redes sociales que hagamos más modelos, no podemos hacer más modelos, tenemos mucho trabajo que hacer. El tomar una prueba en enero en las condiciones sanitarias en las que estamos, donde no sabemos cómo vamos a estar, pueden pasar muchas cosas, necesitamos preparar muchas pruebas por si no podemos aplicarles a todos simultáneamente, no queremos que ese sea un impedimento y por lo tanto estamos preparando muchos modelos de pruebas equivalentes y por lo tanto no podemos hacer más modelos de pruebas. Entonces, están estos ejemplos con sus resoluciones, están los modelos de prueba y cómo las pruebas es más o menos un quinto lo que van a tener de preguntas nuevas. El que quiera prepararse para la prueba también puede usar los modelos de prueba antiguos, porque 4/5 de las pruebas obligatorias van a ser como eran antes. Todos los modelos en la página del DEMRA hay modelos de años anteriores, todos sirven y las preguntas nuevas, como digo, son pocas, son solamente en el caso de matemáticas 13 preguntas nuevas, 5 de las cuales son pilotos y por lo tanto no cuentan, o sea, solo 8 preguntas del nuevo tipo son las que van a ser contempladas en el puntaje. Y ahí también están esfuerzos de otra gente que está mirando cómo son estas preguntas y produciendo más preguntas del nuevo tipo y están estos ejemplos que estamos publicando toda la semana desde el 7 de mayo. La prueba de lenguaje tenía 2 secciones que todos los expertos dijeron que no evaluaban eso que decían que evaluaban, que estaban puestas ahí para evaluar escritura. Todos los expertos dijeron, ¿sabes?, que la única manera de evaluar escritura es pidiéndole a la gente que escriba, no que arme un puzzle con pedazos de frases, que era lo que teníamos en el plan de redacción. No solo eso, que no cumplía el objetivo por el cual estaba ahí, también dañaba el esfuerzo del currículum escolar de enseñar a escribir, porque si las pruebas de selección, que tienen un impacto tan alto en la vida de las personas y por lo tanto los colegios se esmeran en que sus estudiantes les vaya bien en las pruebas de selección, van a enseñar eso que preguntamos en las pruebas de selección y de esa manera se trivializa la escritura, no se debilita la posibilidad de enseñar a escribir bien y por lo tanto hay consenso entre todos los actores relevantes, entre los profesores de colegios, de universidad, entre los expertos, de que necesitamos crear en un tiempo más una prueba de escritura y eliminar de la prueba de selección esta sección que pretendía evaluar la escritura pero que no la evaluaba. Pero no solo eso, que no la evaluaba, sino que además no correlacionaba tampoco, no se relacionaba con ninguna medida directa de la escritura, sino que además cuando calculábamos los puntajes sin esa sección, resultaban que eran menores las diferencias o las brechas, les llamamos, las diferencias de resultados dependiendo del grupo socioeconómico. Es decir,
esa sección introducía más inequidad y por lo tanto el beneficio de sacarla era muy inmediato. Así que nosotros estamos muy contentos con los cambios y pensando que ya tenemos, a pesar de que el cambio es pequeño, ya vamos a tener pruebas que van a ser más justas, un poco más justas, pero van a ser más justas, ¿no? Y sobre todo que hay este intento, incluso con las preguntas que no son del nuevo estilo, que son estilo PSU, pero también estamos preguntando contenidos que son más acotados y por lo tanto es más fácil concentrarse en la preparación en esos contenidos. También son más cortas las pruebas, tienen menos preguntas. En vez de tener 85 preguntas, las 2 pruebas obligatorias van a tener 65. Y en un caso al mismo tiempo y en el otro muy poquito, 20 minutos menos. Por lo tanto, son pruebas también que van a estar más holgadas en tiempo. O sea, pensamos que van a estar menos estresados dando estas pruebas. De algún modo el camino se puso más amistoso, se puso más familiar. Estamos seleccionando textos que sean más familiares a los estudiantes, porque también sabemos, se sabe hace tiempo, los psicólogos lo saben, y las pruebas más modernas también lo hacen, que nuestra habilidad para responder una exigencia académica, una pregunta de una prueba, cualquier prueba, depende también de variables afectivas, de que sintamos que eso es cercano a nosotros, de que me están haciendo a mí la pregunta, me están hablando de algo que yo conozco. Y en una prueba de tan altas consecuencias como son las pruebas de selección, esas variables afectivas pesan aún más que en una prueba en el curso de siempre, con mis compañeros de siempre, con el colegio de siempre. Si uno está sentado en las condiciones en que se dan estas pruebas, mucho más afectan los nervios cuando uno le preguntan algo de una realidad en la que uno nunca ha estado y que uno siente, esto no es para mí, esto será para otros, pero para mí no es. Entonces hay todo un esfuerzo, que es un esfuerzo consistente, que va desde que las pruebas pueden tener un menor peso en algunas carreras, no en todas, de que se puede postular también sin tener los 450 puntos promedio. O sea, todos los cambios van todos hacia el mismo sentido. Y todos esos cambios son pro equidad, pro estar cerca de las y los estudiantes, pro de que sean... que estamos interesados en la diversidad, que no nos interesan todos cortados por la misma tijera, que no hay ninguna excelencia en la universidad si no hay diversidad. Necesitamos salas de clases diversas y por lo tanto tienen que haber más oportunidades de que gente distinta, que fue muy buen alumno, por ejemplo, pero no le va a ir igual de bien porque se sienten más distantes con la realidad de esa prueba, porque sabe que en otros colegios enseñaron más que lo que le enseñaron a él o a ella. Todas esas cosas que decir, miren, el sistema se está moviendo para que todos sientan de que aquí hay un lugar y que nos interesa llegar a todos ustedes. Entonces, estamos contentos. Yo no sé qué más decir de las pruebas, de los modelos. Las 2 páginas web son muy importantes. La página del DEMRE tiene mucha información, por ejemplo, estos modelos, y la página de acceso, la página del Ministerio, tiene una información extraordinaria que no está en la página del DEMRE. Por ejemplo, tiene a todo el sistema de educación superior no universitaria. Toda la oferta académica esa está. Está también las universidades que no están en este sistema centralizado. Incluso dentro de las universidades que están dentro del sistema para el cual nosotros seleccionamos, el DEMRE no tiene información sobre los ingresos especiales. Y los ingresos especiales este año son 1/5 del total del ingreso en esas universidades. Del año pasado era el 15%. Y ahí están, hay para deportistas destacados,
hay cupos, cuotas para mujeres, etcétera. Hay montones de cosas muy interesantes que hay que verlas. Y antes había que ir universidad por universidad averiguando eso. Y ahora está todo en la página de acceso. Entonces, las dos páginas son importantes. Hay cualquier cantidad de material. Nosotros tenemos también un canal de YouTube donde están las charlas. Mañana hay una charla y queda grabada, queda después en el canal de YouTube, que es acerca de mitos y verdades del cambio de las pruebas, que también tiene más de lo que yo les puedo contar aquí, y estamos haciendo todo lo posible por informar, decirles de que estamos trabajando por ustedes, de que las pruebas y el sistema se están moviendo, un sistema mucho más cercano, inclusivo, centrado en los postulantes, ellas y ellos, y que estamos trabajando juntos. O sea, yo no digo la página del DEMRE es la mejor, no, hay otra página, hay otro sistema, hay otro mundo, y todo eso está a disposición de ustedes. Así que son muy bienvenidos y es un gusto. Muchas gracias, Leonor. Ahora tenemos algunas preguntas que nos gustaría ahí que nos ayuden a resolver de todos los asistentes que nos han ido escribiendo por el chat. A ver, la primera pregunta, que se repite varias veces para el subsecretario, porque él lo comentó, es explicar nuevamente, porque quedaron varias dudas respecto al 10% mejor para que puedan postular a cada una de las carreras. Hay varias preguntas relacionadas a eso, entonces quizás ahí hacer un poco de contarlo nuevamente. Gracias, Carolina. Sí. A ver, hasta el año pasado, si uno quería acceder a la postulación centralizada, para los que no la manejan, es la posibilidad de hacer una postulación simultánea a 10 carreras o instituciones distintas. Uno ingresa todas las opciones y automáticamente se corre un algoritmo en función del cual el alumno queda finalmente seleccionado en aquella carrera en la que cumpla con los requisitos, empezando desde la primera opción hasta evidentemente la última. Pues bien, para poder acceder a eso, a la postulación centralizada, que es la admisión que representa el 80% de la admisión a estas universidades, el alumno debía tener 450 puntos ponderados entre lenguaje y matemática. Si no tenía 450 puntos, no podía, quedaba automáticamente fuera del sistema. Tenía una opción por la vía de admisión especial, pero es más compleja y obviamente tiene que tocar la puerta universidad por universidad. Lo que se acordó y el cambio es que el 10% mejor de cada colegio, independientemente del puntaje que tenga en la prueba de transición, va a poder acceder a esta postulación centralizada, va a quedar habilitado para poder postular, aunque pondere 440 o 420 puntos. Claro, uno dice, ¿qué alumnos que perteneciendo al 10% mejor de sus colegios obtienen menos de 450 puntos? Los hay. Y históricamente son cerca de 6.000 los jóvenes que perteneciendo al 10% mejor no podían o simplemente no alcanzaban a obtener estos 450 puntos. Para esos jóvenes se les abre hoy día una puerta, la posibilidad de postular, porque se reconoce que más allá del puntaje que hayan obtenido, son buenos alumnos. Y por lo tanto tienen todas las condiciones, o deberían tenerlas, para poder postular a las universidades adscritas al sistema. Eso es, Carolina, no sé si quedó más o menos claro. Ahí sí, estaba en silencio. Sí, creo que resuelve todas las preguntas que han estado acá relacionadas a ese tema. A ver, tenemos otra pregunta relacionada a las notas de cuarto medio. También, al subsecretario también lo comentó en algún momento. Por lo mismo, también se repite harto esa pregunta. Entonces, ¿es confirmado, está confirmado, no está confirmado? Es parte de las preguntas que nos hacen. A ver, el Ministerio de Educación ha entregado una serie de lineamientos a los colegios de manera tal de que ellos puedan hacer evaluaciones. Hay evaluaciones formativas, evaluaciones eventualmente sumativas, y depende finalmente de cada colegio cómo podrá aplicar estos lineamientos. Lo que sí, el Ministerio ha dado mucha flexibilidad,
en términos, primero, se estableció una priorización curricular que disminuye la cantidad de contenidos u objetivos de aprendizaje que se ponen como meta para todos los cursos y en particular para cuarto medio. Pero adicionalmente también se le está dando flexibilidad a los colegios para que puedan finalmente evaluar en menos asignaturas, hasta un curso. Entonces, todo eso con el objeto de que el alumno pueda terminar con alguna nota, en este caso en cuarto medio. ¿Por qué es importante, insisto, tener notas en cuarto medio? Evidentemente para poder acreditar que se egresa a la enseñanza media, pero también porque el NEM, insisto, debe considerar la nota de cuarto medio. El NEM hoy día es el promedio de las notas finales o el promedio de notas de primero, segundo, tercero y cuarto medio. Hemos insistido, aquí me voy a repetir, Carolina, pero quizás es bueno dejarlo claro, hemos insistido en que queremos contabilizar para el NEM de esta generación las notas de cuarto medio, porque en términos generales, todos los alumnos históricamente mejoran su NEM cuando incluyen las notas de cuarto medio. O dicho de una manera sencilla, todos tienen un mejor promedio de notas en cuarto medio. Entonces, por eso queremos hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para que los colegios finalmente pongan notas en cuarto medio y de esa manera no perjudiquemos a los alumnos. Si a los alumnos, si a los jóvenes les ponemos un NEM que no considere cuarto medio, nos vamos a estar perjudicando si comparamos con el NEM de generaciones de alumnos que hayan egresado el año pasado o en años anteriores. Y eso es lo que evidentemente no queremos hacer, así que el NEM definitivamente incorpora e incluye las notas de cuarto medio. Muy bien. A ver, tenemos otra pregunta. Nos preguntan la nota de tercero medio. Estábamos hablando recién de las de cuarto medio. Entonces nos preguntan, ¿qué pasa con las notas de tercero medio de este año? ¿Van a contar igual como una nota para el NEM para el próximo periodo? Pero esa es un poco la pregunta. Y el ranking también. Nos preguntan por el NEM y también nos preguntan por el ranking. ¿Cómo va a ser el ranking para este año también? Si es que se va a considerar, si los va a perjudicar, no los va a perjudicar. Bueno, ahí quizás Leonor me puede complementar, pero a ver, el NEM de tercero medio va a ser considerado, a menos que el comité técnico de acceso, esta nueva institución, establezca que para el próximo año el NEM se puede calcular de una manera distinta. No es el caso, nadie lo ha pensado, nadie lo ha puesto arriba de la mesa, pero lo que quiero transmitir con esto es que con la misma razón con la cual consideramos el NEM de cuarto medio, el promedio de cuarto medio, para efectos de cálculo del NEM, por la misma razón deberíamos considerar también el promedio de tercero medio para efectos del cálculo del NEM el próximo año. Así que, al menos, Carolina, por nuestra parte, eso no deberá experimentar ningún cambio. El ranking, quizá, pero tampoco estaba pensado hacer cambios. No, si se puede complementar un poquitito las dos preguntas anteriores en realidad, y por otra que nos hacen frecuentemente también respecto de que si pueden cambiar los puntajes de las pruebas por el hecho de que las pruebas van a tener menos preguntas, y la respuesta es no, no van a cambiar los puntajes porque las pruebas siempre se transforman a una escala entre 150 y 850 puntos, con una distribución normal, etcétera. La transformación es siempre la misma y por lo tanto da lo mismo el número de preguntas, el resultado va a ser igual. Tienen que ser puntajes que sean comparables con los del año anterior, en realidad. Todos los años postulan más o menos un tercio de los postulantes no son de la promoción del año. Entonces, por eso es importante cuando considerábamos si valían o no valían las notas de cuarto medio para calcular el NEM, si es que no valieran por las razones que dio el subsecretario, uno estaría dando una ventaja a un grupo de los que egresaron antes. El ranking se va a calcular como siempre y las notas de enseñanza media se tienen que calcular con aquello que sea la norma del Ministerio de Educación. O sea, ¿qué va a pasar con las notas de tercero medio este año?
si el ministerio nos informa, estas son las notas de tercero medio este año, esas son las que van a valer. Si hubiera alguna situación a nivel del Ministerio de Educación, pero no en esta subsecretaría de Educación Superior, sino que la otra subsecretaría, o a nivel de la División de Educación en general, que dijeran, mire, las notas de tercero medio se van a hacer un 2 en 1 el otro año, producto de las dificultades de este año, entonces ahí habrían otras notas, pero para lo que se hace para la selección, siempre las notas van a ser lo que el ministerio nos informe, ¿verdad? Y que el comité de acceso esté de acuerdo en que no se cambian los factores de selección. Y el ranking se va a calcular con eso, como siempre se ha calculado, y en base a las notas que nos reporta el ministerio. Respecto a la postulación, y lo del 10%, también quería complementar algo, porque me di cuenta hoy día que es algo poco sabido. En primer lugar, una cosa es estar habilitado para postular, que hasta el año pasado, si no tenían los 450 puntos, ninguna postulación que hiciera esos 10 lugares que podían ordenar de carreras a las que querían ingresar, ninguna se le calculaba el puntaje ponderado, a ninguna no seguía adelante la postulación, ¿verdad? Y este año puede que no tengan los 450 puntos, pero si están en el 10% superior de su colegio, sí pueden postular. Pero que puedan postular significa que para cada carrera, en cada universidad hay distintas reglas, distintas formas de calcular el puntaje ponderado, y hay universidades y carreras que dicen, sí, pero yo acepto, las que son muy selectivas piden que tienen que tener por lo menos tal puntaje mínimo, por ejemplo, de promedio de las pruebas obligatorias, o tal ponderado mínimo, pueden poner unos requisitos adicionales. Falta mucho para la postulación, pero de todos modos es importante decir que hay que mirar el año pasado cuántas vacantes no se llenaron. Entonces, si bien en las carreras más selectivas es muy poco probable que con menos de 450 puntos, aunque esté en el 10% superior, pueda ingresar, porque al postular va a probablemente quedar muy lejos de estas otras... su puntaje ponderado no va a ser suficiente si la carrera es muy selectiva, pero hay muchas carreras, muy buenas carreras, en muy buenas universidades, que no son selectivas, que el año pasado, o que no son tan selectivas, que el año pasado no llenaron vacantes, por lo tanto, sí es una opción importante. Nosotros calculamos que alrededor de 6.000 estudiantes que el año pasado no pudieron postular porque no tuvieron los 450 puntos, este año sí podrían postular, porque están en el 10% superior. Y hay muchas opciones, no son pocas, hay que pensar que hay un mundo mucho más amplio que solo las carreras selectivas. Y por último, que cuando se postula, nosotros le advertimos, cuando está postulando el estudiante, que se hace en línea, está postulando, puede que no cumpla con alguna de las condiciones de habilitación, ya sea general o de esa universidad o de esa carrera a la que está postulando. Y nosotros le advertimos, aparece una alerta que le dice, no estás habilitado con los datos que tenemos de ti, con tu NEM, con tu ranking, con tus pruebas, no estás habilitado para postular. Pero no se le vota la postulación, porque puede ser que algunos de esos no hay razones por las cuales no está habilitado, ya sea por el NEM, por el ranking o por alguna de las pruebas, provenga de algún error, y al estar informado el estudiante puede reclamar de ese error, y si se trataba de un error, se arregla y por lo tanto corre su postulación, ¿no? Entonces hay todo un sistema de advertencias, pero que es también favorable al estudiante, y que se considera la posibilidad de que pueda haber alguna nota mal ingresada, etcétera, y que él pueda comprobarlo. Perfecto, tenemos una última pregunta. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se están tomando para ir a dar las pruebas este año? Ahí lo podemos contestar a medias también con la Leonor, pero a ver, como yo decía, estamos trabajando, o sea, ya constituimos una mesa, tuvimos una reunión la semana pasada, tenemos una nueva reunión el próximo lunes,
con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo del Interior para efectos de diseñar todos los protocolos de seguridad, Carolina. Hoy día estamos anticipando un escenario que probablemente va a implicar una aplicación que considera lo que actualmente el MinSal ha establecido en sus protocolos para la educación superior. Esto es una distancia física de a lo menos 1 metro. Pero evidentemente eso también hay que chequearlo, hay que ver cómo evoluciona todo esto y ver efectivamente cuál es el mejor camino para que esto llegue a buen puerto, como yo decía antes. Hay diversas alternativas, habrá que ver también, no sé, la posibilidad de aumentar el número de locales para evitar aglomeraciones, pero hoy día todavía es un poco temprano porque no sabemos cómo va a evolucionar, no sabemos también qué es lo que va a ocurrir en términos, por ejemplo, de cuarentenas, si una comuna está en cuarentena, qué va a pasar con la aplicación de la prueba ese día, en fin. Pero lo que yo quiero transmitir es que, evidentemente, trabajando de la mano con el DEMRE, con el Ministerio del Interior, perdón, y con el Ministerio de Salud, estamos resguardados en términos de que los protocolos que se diseñen van a tener como objetivo garantizar la seguridad del proceso. Y eso, evidentemente, va a ser informado de manera oportuna una vez que estén definidos completamente estos protocolos que menciono. ¿Leonor? Sí, por parte nuestra la preparación es de que podamos aplicar de manera asíncrona, o sea, si no está, porque ya hemos visto que no evolucionamos todas las comunas por igual. Unas comunas tienen una casi normalidad y otras están empezando las cuarentenas. En Santiago estamos terminando las cuarentenas de a poco. Entonces, si llega a haber una situación como esa, la idea es que si hay comunas que no pueden, por ejemplo, y hay que no sea un problema y que se pueda aplicar una prueba posteriormente. Estamos preparando muchas pruebas distintas por si necesitamos, muchas pruebas distintas y equivalentes por si necesitamos aplicar más de una vez. Ojalá no sea el caso, pero si se da el caso tenemos que hacerlo. Sí, nos preguntan también porque estamos hablando del tema más sanitario, pero también del tema de seguridad de los alumnos que van a estar, un poco lo que ocurrió este año. Como cuáles son las medidas también respecto a su seguridad más personal que sanitaria. Claro, nosotros, bueno, el año pasado tuvimos una experiencia que nos hizo aprender muchísimo. De hecho, en la última aplicación no tuvimos ningún problema. Entonces, yo podría decir que el aprendizaje bien terrible el año pasado, pero lo hicimos. O sea, que sabemos aplicar una prueba controlando las condiciones de seguridad y que también, producto de esto mismo, que nos estamos preparando para que si es necesario hacer más de una aplicación, la podemos hacer. Eso también alivia la situación de que si no se puede, se hará otro día, digamos. O si no se puede para un grupo, se hará otro día para ese grupo. Perfecto. Nos piden también ya última pregunta, si pueden repetir las páginas web. Leonor, nombraste 2 páginas, el subsecretario también nombró, y los estudiantes nos están pidiendo si las pueden repetir. Sí, el www.demre.cl y la otra es acceso.mineduc.cl. Ahí estamos. Creo que ya ahora sí no tenemos más preguntas. Les queremos dar las gracias. No sé si quieren agregar algo más, creo que, ¿no? Pensé que el subsecretario me iba a comentar ahí. Les queremos dar las gracias. Hemos tenido una muy buena participación hoy día, muchas preguntas, creo que muchas respuestas también a las dudas que tenían todos nuestros postulantes. Por lo tanto, muchas gracias. Ya tenemos las páginas web, tenemos toda la información. Así que muy agradecidos nuevamente de haber contado con ustedes y haberlos tenido hoy día presentes acá. Muchas gracias a ustedes y que les vaya bien.
a todas y A ustedes también. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Carolina. Y a todos. Muchas gracias. Verónica, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias, Lana. Está muy bien. Gracias. Está muy bien. igualmente.